Buenos días para todos. Mi nombre es Ángel Monagas. Esto es Titulares, caiga quien caiga. Me encuentras en Twitter, Periscope e Instagram como @Ángel Monagas. Buenos días para todos, buenos días para toda la colonia venezolana en el exterior y también en el interior del país. Ya no estamos en el oriente del país. Después de pasar más de un mes por el oriente del país, estamos de nuevo en el occidente. Este programa también lo puedes volver a escuchar en 2 canales de YouTube. Uno es Noticias, Entrevistas y Deportes, Noticias, Entrevistas y Deportes, y el otro es Caiga Quien Caiga CQCTV. En cualquiera de los 2 canales te suscribes y diariamente te va a llegar este programa. Vamos de inmediato pues con nuestra pequeña conversación, nuestra pequeña editorial. Fíjense, yo no puedo afirmar que sea una mentira, tampoco puedo decir que sea verdad, pero hay que tener cuidado porque esta va a ser una semana o lo que queda de semana de muchas noticias falsas. Es tradicional en estos gobiernos comunistas, totalitarios, que actúen de esta manera. El chavismo tiene 20 años con la misma receta, dándonos noticias falsas. Si conocemos que este gobierno es de verdad demasiado tramposo y siempre ataca la parte más débil de las personas, como dice mi amigo el comunicólogo y periodista Amenhotep Planas, ataca su mente, su estómago. Ellos se encargan de debilitarnos. Lo digo porque leí un tuit de Miguel Otero acerca de que en los próximos días, en las próximas horas, va a haber un tsunami en Venezuela por una actividad volcánica en Granada. Yo no puedo afirmar que sea mentira, pero lo tradicional en este gobierno es que cada vez que hay un evento donde él va a tener consecuencias políticas, ocurren a lo mismo. Entonces yo creo que no podemos seguir cayendo en esas trampas. Esas trampas buscan seguir derrotándonos, acabar con nuestros sueños, con nuestras esperanzas, y yo creo que nosotros tenemos que tener estrategias, como dice Amenhotep, psicológicas para inculcarnos positividad, optimismo, motivar a otros y por supuesto desmontar el miedo que generan siempre estas personas. No podemos pensar que todo está perdido, aunque vengamos de verdad de derrota en derrota, tenemos que levantarnos y seguir hacia adelante con constancia para obtener la victoria. Estas palabras siempre las cita mi amigo Amenhotep Planas, repito, de la psiquiatra Lida Parra. Así que mucho cuidado, y yo puedo también decir esto, ¿no? Nosotros tenemos 20 años de un tsunami político en Venezuela. 20 años con un tsunami permanente que ha destruido esta sociedad, que ha destruido este país. ¿Cuántos muertos? Pasan de más de 20.000 muertos anuales producto de la inseguridad. Más de 4 millones de venezolanos han huido prácticamente de Venezuela. ¿Qué más, tsunami, queremos ver? Nuestros hospitales, gente que muere de hambre, gente que muere de mengua, gente que muere porque no tiene la medicina, hogares destruidos, familias destruidas. ¿Qué más? ¿Qué tsunami ha ocasionado tantas muertes en el planeta? Definitivamente, el tsunami más peligroso, más devastador que hemos vivido los venezolanos es este chavismo, madurismo durante estos 20 años. Vamos de inmediato con nuestro paseíto por las noticias más importantes de los impresos, de los medios impresos en Venezuela y de algunos portales web.
Bueno, comenzamos con el diario Últimas Noticias. El diario Últimas Noticias, fíjense lo que dice el diario Últimas Noticias, siempre a favor del gobierno. Empresarios franceses le apuestan a Venezuela, pero ni por el carajo dice que puede haber empresarios franceses apostándole a Venezuela, pero la Unión Europea y la totalidad de los países pertenecientes a Europa, el Parlamento Europeo, lo pueden ver en algunos portales como NTN 24, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó que desde la Eurocámara no reconocen al régimen de Nicolás Maduro, resaltando su apoyo al pueblo venezolano. Tampoco el gobierno de Alemania está apoyando a Maduro y está a favor de que se transfiera el poder a la Asamblea Nacional. Eso no lo dice, por supuesto, Últimas Noticias. El Papa deseó vías pacíficas para superar crisis en Venezuela. Bueno, el Papa no vive en Venezuela y ya sabemos, en algún momento haremos una aclaratoria de esto, lamentablemente, del aporte izquierdista de los jesuitas al mundo. El diario 2001 dice: DICON impulsa al negro, al infinito y más allá. El dólar DICON se acerca cada vez más al paralelo. PDVSA firma acuerdo por 400 millones con Francesa. Hay mucha gente en PDVSA que dice que está aumentando la producción. Sin embargo, yo no le veo ningún efecto positivo hasta ahora a esa industria. El Aragüeño sigue hablando de las clases. El Clarín de La Victoria: precios no se detienen, la inflación no la para nadie. Es terrible lo que estamos viviendo. También señala el Clarín de La Victoria, Estado de Aragua: impuestos serán mensuales. El periodiquito: preparan nuevas medidas económicas. A mí me asusta cada vez que Maduro dice estas cosas, que el tsunami del chavismo, que es en este caso Maduro, anuncie nuevas medidas económicas. En el Nacional, en su portal web, aparecen como las noticias de último minuto: las predicciones no se cumplieron en el Beverly Milton, los docentes reclamaron por mejoras laborales. Del vacío del poder a la usurpación, ¿qué esperar el 10 de enero? Yo sí creo que no hay vacío de poder. Yo estoy convencido que ahí es usurpación. No hay vacío de poder porque ilegalmente, inconstitucionalmente, lo va a asumir Nicolás Maduro. Y conmigo, este es un análisis producto de constitucionalistas que he leído, Breger Carías y también el abogado José Vicente Aros, quien considera el riesgo de convertirse en cronistas de la tragedia y no en artífices de una solución urgente que necesitamos los venezolanos. También señala el diario El Nacional: Duque agradeció el mensaje al Papa sobre ayuda de Colombia a venezolanos. Son las noticias que aparecen en el portal web del Nacional. El diario Panorama en el Occidente dice: Asamblea Nacional Constituyente emitirá este martes decreto constituyente en rechazo a declaración del Grupo de Lima. Pero Maduro, por Dios, ¿por qué no te juramentas? Si es tan legítima, si es tan válida la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué no te juramentas ante la Asamblea Nacional Constituyente? Es un organismo completamente inútil. Evo Morales asistirá a la posesión de Maduro. No esperábamos menos de ti, Evo. Es lo mismo, este señor. Pero fíjese, a diferencia de Maduro, Evo en Bolivia no ha aplicado las medidas económicas de tipo comunista de Nicolás Maduro. Dice Maduro: estamos trabajando a tiempo completo para la transformación productiva de PDVSA. Hay que ver cómo hay gente perdiendo el tiempo trabajando. Si estás trabajando a tiempo completo, no entendemos entonces el desastre, estás trabajando mal. PDVSA acuerda incremento de producción en Lago de Maracaibo con empresa francesa. Esto me lo informa también dentro de la industria. Son las noticias más importantes que aparecen en el portal del diario Panorama. En el portal del diario versionfinal.com.be, miren lo que dice, esto es terrible. Precios de carne, pollo, queso y huevo
se disparan en inicio de año y siguen para adelante, lamentablemente. Hasta bolívares 100 soberanos cobran los choferes por el pasaje urbano en Maracaibo, el poquito que queda. Esa es la verdad verdadera, el poquito que queda. Diosdado Cabello, también con sus noticias falsas, el cartel de Lima le ha declarado la guerra al país. No le ha declarado la guerra al país. El grupo de Lima lo que está es declarándole la guerra al verdadero cartel, al cartel del chavismo. También aparece en el diario Versión Final: la Asamblea Nacional debatirá sobre la transición política en Venezuela. El señor Diosdado Cabello, también contribuyendo a estas noticias falsas, viene señalando y acusando a sectores de la oposición que están reuniéndose con el gobierno. El Carabobeño, para el Carabobeño la nota principal: Guaidó a Maduro. Mi definición de títere es un muñeco manejado desde una isla. Contundente la respuesta de Guaidó a Maduro. Es la nota más importante que aparece en el diario El Carabobeño. También aparece una noticia lamentable: a tiros asesinan a un periodista en un presunto atraco en el norte de Colombia. Y también cómo han aumentado los movimientos telúricos en Valencia. El 10º movimiento telúrico de este lunes fue localizado a 5 kilómetros al suroeste. El Informador de Barquisimeto señala como nota que la conferencia episcopal no reconocerá segundo mandato de Maduro. El gobierno de México y Cuba expresan respaldo a Venezuela. Bueno, México no está respaldando. México lo que está es, como siempre, guardando la distancia. En el impreso del Informador hoy aparece: magistrado desertó y huyó al exterior. Un poquito tarde esa nota. Y también me ha preocupado tanta relevancia que le han dado a este señor que huyó, a este magistrado. No, me disculpan ustedes, pero no creo mucho, porque me da la impresión, así como hizo Luis Ortega, cuando se salen del chavismo y se van a la vida que a ellos les gusta, dicen lo que es y lo que no es. Así que hay que tener mucho cuidado con estas declaraciones. Se ha hecho mucho escándalo de este personajillo que nunca, auténticamente nunca fue magistrado. Dudo hasta que sea abogado, como el señor Serpa. Para El Sol de Margarita dice: INAPESCA alerta ante violación de veda de la sardina. Juan Guaidó, Asamblea Nacional autorizará ayuda humanitaria para solventar la crisis, pero igualito no la van a dejar entrar. PDVSA y Petrolera Francesa firman acuerdo de inversión por 400 millones de dólares. Cabellos: exigimos a la Asamblea Nacional dejar el desacato. No, yo creo que el que está en desacato es el gobierno, con la creación de esta írrita Asamblea Nacional Constituyente. El MAS llama a dejar de lado enfrentamientos que no conducen a nada, y alguna gente dice que el MAS está haciendo gala de su nueva postura a favor del gobierno. Gobernador juramenta nuevo tren ejecutivo. El gobernador Alfredo Díaz, que está muy mal en la isla de Margarita, prácticamente es inocuo el gobernador Alfredo Díaz. En la mayoría de los portales web de Venezuela, para concluir nuestro paseíto hoy, aparecen, por ejemplo, en Efecto Cocuyo, dice: Maduro promete respuesta recíproca y oportuna. En el Nacional: no nos importa que el cartel de Lima no nos reconozca, pero lo disimulan muy bien. Eso dice Maduro, que no les importa, pero lo disimulan muy bien. La Patilla: Perú impedirá el ingreso al país de allegados del régimen de Nicolás Maduro. Además, eso es difícil porque hay no hay manera de detectar a todos los que se han beneficiado de este gobierno, como la familia, etc. En La Patilla aparece: López Obrador defiende decisión de México de no opinar sobre Venezuela. Juan Guaidó a Maduro: títere es un muñeco manejado desde Cuba. Fíjese que La Patilla le da otra característica. El Pitazo señala la nota de Diosdado Cabello: la oposición manda emisarios para dialogar, así sea escondida. Ese es un tipo tan sin moral, que dice estas cosas cuando sabemos que en política siempre hay este tipo de conversaciones, porque la política es así, eso no es nada reprochable. Tal cual señala también esta declaración de Diosdado,
La Patilla también señala: el TCJ en el exilio ratifica el vacío de poder de la presidencia de Venezuela. Por cierto, que quería comentar ya para terminar, que ayer hubo protestas en varias partes del país. Lamentablemente la arremetida del régimen de estos comunistas totalitarios hacia los sectores que protestan sigue siendo las mismas. Veo mucho nerviosismo del gobierno, toma militar en algunas ciudades, pero lo cierto es que el gobierno tiene, para hacer una exageración, tiene los nervios nerviosos. Cuidado, hay que mantener la esperanza, la fe de que las cosas pueden cambiar y mejorar. Y lo que sí está claro es que a partir del 10 de enero tendremos un usurpador que se va a llamar presidente, pero que constitucionalmente no lo es. Muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo dispensado. Saludos a toda la colonia venezolana en el exterior. Recuerden, también estamos en Spreaker.com y en los dos canales de YouTube, Noticias, Entrevistas y Deportes, y caiga quien caiga, CQC TV. Feliz día para todos.